Bueno, pues estamos de regreso en esta transmisión especial desde la Querétaro Cumbre de Negocios y pues me da mucho gusto recibir en este estudio a Carlos Sánchez, quien es hoy expresidente del PRD, pero no por eso nos deja de importar su punto de vista sobre muchos temas, no solamente el tema de Querétaro, sino otros temas. Y hoy además particularmente pues en una cumbre de negocios en donde algunos se preguntarían pues qué hacen los señores de la izquierda, ¿no? Que luego algunos piensan que están en contra de los empresarios de este país, pero no, pues hay quienes también vienen a ver, opinar y a tener sus puntos de reflexión sobre los grandes temas nacionales. Carlos, ¿cómo No, estás? muchas gracias, Rafa. Gracias a todo tu auditorio. Desde luego, muy importante estar también presente, como dices, la izquierda, escuchando cuál es el sentido empresarial. A final de cuentas, nos interesa desde luego el país y nos interesa qué está pasando en el país, ¿no? Ayer reflexionábamos un poco sobre lo que decía Tony Blair, Carlos, el tema de las reformas estructurales en donde ha habido una gran crítica por parte de la izquierda de este país. Y decía Anthony Blair que bueno, pues que el tema de las reformas, que si lo hubiera podido hacer antes, lo hubiera hecho, le echó muchas porras al presidente Peña y le echó muchas porras además pues al andamiaje político que él decía permitió que las reformas fueran saliendo tanto en el Congreso como en el Senado. Sobre este tema de las reformas, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves estos aplausos y toda esta generación de vivas que le están haciendo al presidente Peña? Sin duda, yo te diría que la izquierda fue parte fundamental, evidentemente, de primero solicitar una reconciliación en su misma campaña. Así lo hizo nuestro candidato presidencial en el 2012. Dijimos que teníamos que tener una reconciliación en el país, un país amoroso, efectivamente, donde nos reencontráramos ante un encono evidente que existía en el país a partir del último sexenio, y que hoy que asumía un nuevo presidente de la República dijimos hay que transitar por un pacto, y en ese sentido fuimos efectivamente copartícipes de un pacto que permitieron avanzar en varias reformas estructurales, pero como bien apuntaba ayer el ex primer ministro de Inglaterra, efectivamente el de no realizarse pues será el gran fracaso entonces de México. Creo que efectivamente hoy se dio la oportunidad en estos últimos 2 años de pactar efectivamente la transición democrática, de hacer varias reformas que son fundamentales e importantes en el país, como esa, la reforma educativa, como la fiscal y otras más, donde el PRD y otras fuerzas políticas participaron desde luego en su conformación, pero que de no aterrizarlas, pues efectivamente quedará en el gran fracaso, quedará efectivamente en solamente una transición, en algo que no se llega a la realidad, y que desgraciadamente, bueno, pues hoy lo estamos viendo en todo el país. Es decir, tal pareciera que hoy que no hay pacto, evidentemente pues no hay gobernabilidad, y creo que en ese sentido es la importancia en donde todos los actores, como hemos dicho, no solamente los políticos, también la sociedad organizada a través del conjunto empresarial, a través de, desde luego, de la sociedad civil, de las universidades, etcétera. Ojalá nuevamente entremos en un nuevo pacto de civilidad que nos permita avanzar hacia el 2015 y hacia el 2018 en contiendas donde no se vuelva a enconar la población. Yo creo que por eso la importancia, insisto, de que escuchemos todas las voces, de que todos los que tenemos una responsabilidad política podamos hacer algo, evidentemente desde las trincheras que nos toca, y creo que esa es responsabilidad de todos. Hoy creo que evidentemente ahí están las reformas, está el camino efectivamente para sacar adelante a México. Sabemos que no se hacen de la noche a la mañana, pero hay que empezarlas a implementar. No es posible efectivamente que en las reformas educativas aún no existan las evaluaciones, no existan evidentemente las implementaciones que tan necesariamente le hace falta al país, ¿no? Carlos, hablábamos también que junto con este tema de las reformas estructurales, de la reforma política, de lo que viene siendo hoy la nueva recomposición pues de partidos, inclusive con la llegada de Morena en la izquierda, está el tema de la violencia, de lo que sigue siendo hoy pues la delincuencia organizada como una parte tristemente fundamental ya en la vida de este país. El caso de Ayotzinapa, que hoy es un caso que tiene una mira internacional, pero también el caso de cómo los gobiernos se han venido involucrando, muchos de ellos, en esta malformación y en donde los delincuentes pues ahora ya son interlocutores y a veces hasta patrones de los gobiernos. Eh, ¿Cómo lo ves tú desde la izquierda, si tú crees que este tema de la violencia, este tema de la ingobernabilidad que se genera en algunos estados puede afectar el tema de las inversiones y el tema de cómo perciben los empresarios la realidad económica de este país?
Bueno, es evidente y es sin duda que afecta completamente no solamente las inversiones, sino la vida cotidiana de los ciudadanos. Y que yo te diría que evidentemente, insisto, es algo donde nos tenemos que involucrar todos porque desgraciadamente ya todo mundo está involucrado en el tema. Hoy vemos efectivamente un caso como el que comentas, como el de Iguala, pero vemos casos también como el de Tlatlaya, que evidentemente pues vemos una regresión a lo que no queríamos y a lo que no concibimos hoy, por ejemplo, de los cuerpos de seguridad, en este caso del máximo cuerpo de seguridad, que es nuestro ejército mexicano. Entonces creo que evidentemente hay que hacer, insisto, un alto, hay que ser conscientes, dejar de sacar evidentemente una raja política, que ojalá todos lo entendieran en ese sentido, y entrar en una dinámica, insisto, donde tanto las autoridades como ciudadanos y sociedad civil evidentemente le entren en una dinámica de poner un basta, poner un hasta aquí y ponerse a participar todos en el mejoramiento de la ciudad. Lo vemos, insisto, aquí en Querétaro recientemente tenemos casos también muy graves donde independientemente del actuar de los gobiernos, pues también la sociedad civil de repente se ve involucrada, en donde efectivamente gente, empresarios, familias de la sociedad civil, pues de repente se ven involucradas en unas circunstancias en donde, bueno, pues nos deja duda a todas también. Y creo que, insisto, es responsabilidad de todos, donde todos tenemos que actuar y poner nuestro granito de arena para mejorar esta situación. Creo que ya no basta solamente el actuar de la autoridad, ya no basta solamente el actuar político, la voluntad política de quienes hoy estamos inmersos en algunas acciones, también hace falta muy activamente la participación ciudadana, que se está viendo el día de hoy. Se está viendo el día de hoy evidentemente que efectivamente hay un reclamo, hay evidentemente una sociedad que sale a decir ya pónganse de acuerdo, ya efectivamente acabemos con esta violencia, pero también hay una polarización, hay un extremismo efectivamente de una parte de la sociedad que evidentemente, bueno, pues también tenemos que acordar y tenemos que tratar de que entremos todos en la misma dinámica, ¿no? ¿Ya traes tus preguntas para el secretario sin duda, de la Defensa Nacional y el secretario de la Marina? Sin duda, yo creo que más importante que las preguntas, que para nosotros podrán quedar muchas, es justamente creo que esa respuesta que estamos esperando, por lo menos de hace 2 años que se instaló el gobierno, cuál es la estrategia efectivamente que nos lleve a una seguridad o a un ataque efectivamente frontal contra este mal, que bueno, estamos viendo que involucra, insisto, tanto gobiernos como a sociedad civil en todos niveles, y que ya no se habla solamente de los pobres, pues, porque antes era muy cantado efectivamente que el narcotráfico y que estos grupos de poder efectivamente aprendían de alguna manera, metían a sus filas a la gente que efectivamente requería de recursos para sobrevivir. Bueno, hoy vemos, insisto, y aquí en el caso de Querétaro muy concreto, como ya no es así. Ya efectivamente es la sociedad civil de todos los niveles, nos vemos involucrados en cuestiones de corrupción, en cuestiones donde pues ha permitido que hasta equipos de fútbol de repente compren. Entonces yo creo que hay que hacer algo, insisto, y esperemos desde luego que la primera cabeza sean las autoridades gobernantes que nos pongan una línea por donde caminar, y eso es lo que esperamos escuchar el día de hoy. Pues vamos a ver cómo nos va. Yo decía, Carlos, que me parece, no sé si tú tengas un mejor antecedente, pero creo que es histórico el hecho de que hoy vengan los dos responsables de la seguridad nacional en la práctica, como es el secretario de la Defensa, el de Marina, que han tenido una participación muy activa en la detención de las grandes bandas de la delincuencia organizada, sentarse frente a los empresarios y decirles, bueno, pues a ver, pregúntenle. Creo que esto en este país no se daba, ¿eh? Sin duda, yo creo que es un buen avance, y insisto, esperaremos, por lo menos nosotros tenemos la expectativa de saber efectivamente pues cuál es la ruta, cuál es el camino efectivamente, y desde luego el compromiso, insisto, de empezar pues algo a construir en donde no solamente, insisto, gobierno, sino también sociedad, tenemos que participar en ese sentido, ¿no? Muy bien. Pues Carlos Sánchez Tapia, quien es hoy expresidente del PRD, con estos cambios que se dan, pero sin duda alguna, pues tú sigues siendo uno de los personajes importantes de la izquierda en este estado.
te agradezco mucho y vamos a estar pendientes. Además viene un gran reto para ustedes como la izquierda en este estado ahora, ¿no? Claro, desde luego, Rafa, y queremos desde luego ser incidentes, es nuestro interés. Creo que hemos tratado de construir algo diferente en los últimos años a través de la izquierda, a través del PRD, y yo estoy seguro que con la venia de los queretanos estaremos presentes en esta competencia electoral próxima que se viene y que seguramente seremos una opción diferente para los queretanos que hoy viven un bipartidismo que me parece que no se merece. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Gracias a Carlos Sánchez Tapia, quien es expresidente del PRD, un hombre pues que ha estado al frente de la izquierda en el estado de Querétaro y que siempre es muy valiosa su aportación para estos espacios de información. Hacemos una pequeña pausa, regresamos a esta cumbre de negocios, transmitiendo en vivo a través de adninformativo.com, de Querétaro TV y de las estaciones Canal 98, Radio Dólar y por supuesto Estéreo Mundo, que son parte de nuestros accesos a través de la red. Una pausa, regresamos.